Hola, ¿cómo están? Hemos escuchado hablar mucho de la inteligencia artificial, de las grandes corporaciones también tecnológicas, pero ¿nos hemos puesto a pensar realmente qué función cumplen o qué destino tienen todos esos datos personales y hasta información confidencial que recopilan cada día de todos nosotros los usuarios? ¿Será la guerra por la seguridad que se libra sobre este terreno de la IA? Hablemos de esto con una experta. Bienvenidos. Inicia así el mapa de Telesur. Por esta razón, vamos a desplegar nuestro mapa para poder entender cómo funcionan estas empresas tecnológicas, cuántos usuarios tienen y cómo va esta disputa por la inteligencia artificial. Desplegando nuestro mapa mundi, vamos a identificar de color amarillo a Estados Unidos, Francia y China. La carrera por la inteligencia artificial está redefiniendo el mapa del poder global. No se trata solamente de tecnología, sino de una disputa geopolítica por el control para colonizar amplias zonas del mundo a través de sus propios programas de inteligencia artificial, la IA. En Estados Unidos, vamos a empezar con este país, tiene grandes corporaciones tecnológicas. Nvidia, que se ha consolidado como la empresa más valiosa de la historia, alcanzando recientemente una capitalización de mercado récord de 5.6 billones de dólares. Empresas como The Vanguard Group, BlackRock, Fidelity, State Street Corp son algunos de los principales inversionistas. También encontramos OpenAI y Anthropic, que abarcan el 80% de inversión total, con más de 242 mil millones de dólares, provenientes de capitalistas del Silicon Valley y otros titanes tecnológicos. Este control se traduce en una masiva base de usuarios. Estamos hablando de más de 900 millones activos de manera semanal, que les genera ingresos anualizados superiores a los 25 mil y hasta 30 mil millones de dólares, consolidando un monopolio de facto en el desarrollo y la monetización de esta tecnología. En respuesta a este dominio estadounidense, vamos al otro lado del continente, está Francia. Impulsa su propia alternativa a través de la empresa Mistral. Su estrategia se basa en la soberanía tecnológica, ofreciendo modelos de peso abierto que atraen no solamente a corporaciones, sino fundamentalmente a agencias gubernamentales. Para estos clientes, el origen francés es una clave diferenciadora, pues busca reducir su dependencia de tecnología controlada desde Washington y tratar de garantizar una mayor autonomía en el manejo de sus datos estratégicos. Y por otro lado, en el continente asiático, China. El principal rival en esta contienda, empresas como DeepSeek, compiten directamente con modelos occidentales, obligando a Estados Unidos a crear nuevas compañías con el objetivo explícito de contrarrestar el avance asiático. Un ejemplo es la nueva firma de Reflection, valorada en 8 mil millones de dólares, cuyo propósito declarado es desarrollar modelos de código abierto para competir con las plataformas chinas. Este movimiento podría evidenciar que la pugna por la inteligencia artificial es un capítulo central de la disputa geopolítica comercial entre ambas potencias. Pero, ¿será solamente esto? ¿Qué pasa con el tema de seguridad? También lo vamos a abordar hoy en este programa. Así iniciamos. Nos acompaña para el análisis desde Argentina Verónica Sforzin, analista geopolítica, además coordinadora de estos equipos técnicos de comunicación y tecnología. Qué gusto tenerte en el mapa, Verónica. Gracias por tu tiempo para Telesur. Un gusto, Paola. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias, igual para ti. Me gustaría poder empezar por esto. Mucho se habla de colonialismo digital o cognitivo. Quiero saber que nos puedas explicar además qué es, si realmente existe y cómo funciona. Bueno, a ver, me parece que como bien decías en la presentación, hoy estamos ante dos ecosistemas tecnológicos principalmente, el estadounidense y el chino. La Unión Europea y tanto Francia, también Inglaterra, hoy por hoy están quedando subordinados al esquema occidental, al esquema estadounidense. Y este esquema de Estados Unidos es una estructura tecnológica, por eso se le llama medio ambiente o ecosistemas, porque ya no solamente se piensa en la inteligencia artificial como un instrumento, sino también como una forma de dominio, una nueva forma de poder. Y en ese sentido es que el poder en la actualidad también se define por
lo que denominamos guerra cognitiva o dominación cognitiva. Es decir, establecer cómo las personas tienen que pensar, cómo las personas conocen el mundo. Pensemos que hoy nos relacionamos a través de lo digital. Usamos redes sociales, que son de estas corporaciones, como usamos WhatsApp, Instagram, Facebook, que son todas de Meta. Usamos aplicaciones como Zoom, como también aplicaciones que responden a Palantir, inclusive aplicaciones de ciberseguridad. Entonces son todas aplicaciones cotidianas que nosotros usamos y que lo que hacen es un extractivismo permanente de nuestra información, convirtiendo nuestra información en datos monetizables. No es lo mismo información, que es un bien común, que un dato que se monetiza. Estos datos van construyendo el Big Data, que es lo que permite el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también es lo que permite la manipulación de estas corporaciones a través de la modificación de nuestras conductas. Y a esto, digamos, un poco a este esquema que lo estoy diciendo a grandes rasgos, es a lo que se llama guerra cognitiva. Porque si manejan los algoritmos que nosotros utilizamos, algunos autores llaman que van construyendo esta cárcel de los algoritmos, nos van dejando a cada uno de nosotros justamente muy cercados, construyendo nuestra propia forma de ver y de comprender el mundo, pero que en realidad es una forma de ver el mundo que les interesa a las grandes corporaciones, porque justamente median nuestra forma de relacionarnos, median el lazo social. Incluso podríamos decir que capturan el lazo social monetizándolo, y justamente por eso son las empresas más valorizadas en la bolsa en la actualidad. Entonces hay una dominación cognitiva en el sentido de que hoy generan perfiles tremendamente emocionales, impiden la posibilidad de que nosotros racionalicemos el mundo que nos rodea, que tengamos esa capacidad de abstracción y de razonar. Anulan esas capacidades para construir perfiles que estemos todo el tiempo atados a nuestras emociones, al miedo, también a la euforia, a las emociones más básicas que tiene el ser humano. Entonces acá estamos viendo cómo por parte de la tecnología anglosajona claramente hay una guerra cognitiva que implica el dominio de la mente de las personas en el plano occidental. Y es clave esto es lo último que te digo ahora, Paola, es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial occidental, porque pensemos que Estados Unidos hacia adentro de su país solamente tiene 300 millones de habitantes, cuando China tiene 1.300 millones de habitantes. Entonces el Big Data que produce China y los datos de la población china alcanzan para el desarrollo de su propio ecosistema tecnológico a través del desarrollo de la inteligencia artificial. En cambio, Estados Unidos necesita sí o sí dominar a todo Occidente, a América Latina, a Europa, a África, para lograr un extractivismo permanente de información para que eso se transforme en datos y así estar de par en par en la disputa para con China, o yo diría en no seguir perdiendo la disputa para con China. Y en esta disputa o guerra silenciosa tecnológica emprendida por Estados Unidos contra el gigante asiático, viene también el tema de seguridad. ¿Es realmente la seguridad algo que se está disputando en este terreno de la inteligencia artificial? Porque robar los datos personales y hasta de seguridad no solamente implica en las emociones, que si bien influye en el razonamiento y en la decisión, podría tener un juego clave geopolítico en medio de tanto conflicto en el mundo. Si hablamos de guerra, si hablamos de sanciones, si hablamos hasta de decisiones políticas. ¿Cómo impacta esto, Verónica? Sí, pensemos que en Occidente nosotros no solamente estamos cediendo, hay un extractivismo permanente de datos personales, sino de datos del Estado, de los Estados-nación. Hay un extractivismo permanente de datos como datos de geografía, datos del clima, datos del funcionamiento de nuestra economía, de nuestras empresas. Es decir, hay datos muy sensibles y hay datos de seguridad nacional
que hoy están siendo puestos en riesgo a partir de que los estados van utilizando software proveniente de Estados Unidos, aplicaciones de inteligencia artificial con capacidad de procesar información proveniente de Estados Unidos. Hay un ejemplo que podemos dar, que es el caso de Palantir en Argentina. El presidente de Palantir, Peter Thiel, está de visita, de incógnito, pero por suerte salió a la luz en Argentina. Y hay serias dudas de que todo su sistema de software, que se especializa en el procesamiento de alta cantidad de información, procesándola y construyendo estructuras de ciberseguridad, que se acople a todo el sistema argentino en términos de seguridad nacional. Eso sería muy preocupante porque sería ceder soberanía. Pero esto no solamente está pasando en Argentina. Palantir vendió sus servicios a Alemania, vendió sus servicios a otros países, y esto implica una pérdida de soberanía porque imaginémonos que esta empresa va a conocer todo el funcionamiento de estructuras críticas de cada uno de los países a los que les vende el software de una manera muy barata o prácticamente económica, prácticamente gratis, porque en realidad de lo que se trata es de geopolítica, ¿no? Es de la necesidad de Palantir de hacer negocios con estos países para luego subordinarlos en términos económicos. Principalmente Palantir está pensando en controlar América Latina, América del Sur y todo lo que es algunos países europeos, ¿no? Y en medio de todo este escenario, muchos se preguntarán también en clave geopolítica, ¿qué nos protege? ¿Quién nos blinda? ¿Qué leyes existen basadas en el derecho internacional que regulen todo esto? Me gustaría analizar también este escenario al regreso de la pausa. Le pido a Verónica que se mantenga en línea con nosotros, al igual que a nuestros televidentes, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir a través de la escala en el mapa de Telesur información que se genera en este portal web de noticias que titula Fuga masiva expone datos de más de 1 millón de usuarios en la plataforma de inteligencia artificial. El auge de las aplicaciones de inteligencia artificial de la IA ha traído consigo nuevas amenazas para plataformas centradas en el procesamiento de datos, como Comiquai. Esta empresa dedicada a la generación automática de imágenes y hasta vídeos se enfrenta ahora a uno de los mayores incidentes de fuga masiva de datos de lo que va del año. Y no es la única empresa, hay que decir. Más de 1 millón de perfiles han quedado expuestos tras una intrusión no autorizada, poniendo de relieve las carencias de seguridad en servicios basadas en la inteligencia artificial y la importancia de mantener controles de acceso y detección continua en este tipo de infraestructuras. Según el análisis, los atacantes lograron explotar una vulnerabilidad en la infraestructura de Comiquai, permitiendo acceso indebido a zonas protegidas y la exfiltración masiva de datos sensibles. A medida que las herramientas de inteligencia artificial procesan grandes volúmenes de información, es imprescindible no solamente proteger el perímetro, también internalizar la monitorización y la respuesta ágil ante cualquier posible brecha. Y esto sucede no solamente con la información personal, de seguridad, también institucional y hasta de Estado. ¿Qué riesgo implica esto? ¿Qué normativas hay que las regulen? De esto vamos a hablar al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es justamente el símbolo de la empresa Manus de inteligencia artificial de origen chino y la bandera del gigante asiático. Y es que las autoridades chinas han ordenado a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, deshacer la adquisición de la startup china de inteligencia artificial Manus, una operación valorada en $2.000 millones. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China bloqueó el acuerdo argumentando motivos de seguridad nacional y la protección de tecnología estratégica.
impidiendo así que un activo clave en el desarrollo de agentes autónomos de la IA pase a manos de un gigante tecnológico estadounidense. Verónica, este es un escenario que quizás nos ayude a entender lo que implica la protección a través de normas internacionales. Ante esta polémica decisión, China ha respondido señalando de que se basa en su código de comercio. Primero, garantizando la seguridad nacional, que es otro de los ejes que ya nos venías explicando. No solamente se roban datos personales ni clasificados, también de empresas y hasta del Estado. ¿Qué realmente regula el uso de la inteligencia artificial de estas grandes corporaciones tecnológicas ante esta amenaza? Y segundo, si realmente la normativa va a la par del desarrollo tecnológico o es que la tecnología está superando la dinamicidad del derecho internacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, todo el desarrollo de la inteligencia artificial desde hace ya muchos años que está superando a lo que es la normativa jurídica de los países y en términos internacionales, tanto la normativa de la ONU como de los organismos regionales. Podríamos decir que los organismos internacionales están detrás del desarrollo tecnológico. China viene planteando ya desde el 2022 la necesidad de reconstruir la gobernanza de la inteligencia artificial y que sean los estados nacionales los que estén sentados en la mesa de manera, en los organismos internacionales de manera igualitaria. Esto es algo que patea el tablero de las relaciones internacionales porque hoy la realidad es que la forma de regular la inteligencia artificial se da a través de la ONU, pero este organismo le da espacio mayoritario en las decisiones a las corporaciones norteamericanas. Hoy son de hecho las corporaciones norteamericanas las que imponen las reglas porque justamente tienen una ventaja comparativa con el resto de los países. Frente a eso es muy importante lo que está planteando China y también los BRICS, muchos de los países que lo integran, de replantear esta gobernanza internacional y principalmente esto, que sean los estados de manera soberana los que puedan decir cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial, cuáles tienen que ser los tiempos de desarrollo de esta tecnología y también cómo se va a ir dando la aplicación en cada uno de los países. Pensemos que mucha de esta revolución tecnológica también genera grandes procesos de cambios en la mano de obra que si no se regula de manera correcta puede llegar a grandes masas de desocupación, que es lo que está pasando en Occidente. Entonces, China está planteando una nueva gobernanza y en el caso específico de esta empresa Manus, que es una empresa que desarrolla inteligencia artificial, lamentablemente lo que estamos viendo es que estas empresas se van a paraísos fiscales. En este caso, Manus se fue a Singapur, salió de lo que es Pekín y las zonas más reguladas de China y se fue a las zonas más desreguladas como Singapur o podría ser Taiwán, y para también ahí tener un juego internacional más autónomo, por decirlo de alguna manera. El tema es que todo este desarrollo de su propia inteligencia artificial fue posible gracias al Estado chino y eso implicaría un problema de seguridad nacional al interno de China porque es en esta carrera que no es solamente comercial, sino de intereses geopolíticos contrapuestos, implicaría que se pase un saber hacer en términos de tecnología por parte de China, en este caso a Meta, que es parte del Pentágono y del Deep State estadounidense. China tiene una regulación que se llama las 15 empresas nacionales, 15 equipos nacionales, en donde entra Alibaba, Tencent, Baidu, en donde están reguladas de una forma muy específica por ser consideradas de seguridad nacional. Lo mismo pasa con las empresas con las empresas norteamericanas. A nadie se le ocurriría que una startup norteamericana sea comprada por el Estado chino, a nadie digo del Deep State norteamericano. Pondrían todas las regulaciones que sean necesarias para que eso no suceda, porque estamos hablando de
que el que maneje la inteligencia artificial va a manejar cómo se va dando este devenir en términos geopolíticos, tanto en términos militares como económicos, como políticos y como culturales e incluso subjetivos, ¿no? Entonces el dominio de la inteligencia artificial es innegociable. Dudas. Y esto además tiene mucho que ver con lo que deberán enfrentar las naciones soberanas. Me gustaría también analizar este escenario junto a Verónica Sforcin. Para ello te propongo, Verónica, que revisemos juntas nuestra leyenda. Pavan Dugal es el fundador y presidente además de la Comisión Internacional sobre Derecho de la Ciberseguridad. Hablaba justamente sobre estos temas, cómo va el colonialismo digital, cognitivo, y hacía referencia a lo que pueden enfrentar los países menos desarrollados, así lo calificaba. Los países menos desarrollados se están convirtiendo en conejillo de indias cuando se habla de tener acceso casi gratuito a plataformas o apps de inteligencia artificial que nos van robando los datos personales, los datos inclusive que tienen que ver con seguridad, aquellos datos que forman parte del Estado, institucionales y todo esto que permean todos estos escenarios, social, económico, político, cultural y hasta de identidad. Verónica, ¿cuál es el desafío para las naciones soberanas? Por ejemplo, nuestra América Latina, tener quizás una inteligencia artificial autónoma sin depender de otros países, pero que no implique renunciar a un intercambio de conocimiento tecnológico. Quizás me animo a darte este primer pie para poder entender qué hacemos. Sin duda tenemos que pensar una inteligencia artificial desde el sur global. No alcanza con pensar una inteligencia artificial de Argentina o una inteligencia artificial de Venezuela o de los países de América Latina de manera aislada. Tenemos que pensar una inteligencia artificial desde un organismo internacional clave como los BRICS, pero también desde el sur global. Tiene que estar íntimamente conectada entre los países del sur porque necesitamos primero justamente el procesamiento de gran cantidad de información, y eso solamente se logra si hacemos una inteligencia artificial con alcance regional y que también tenga conexiones con India, con Rusia, con China, pero también creo que tenemos que pensar la escala latinoamericana. En términos de América Latina tenemos que desarrollar nuestro propio ecosistema tecnológico. Eso implica varios desafíos. Primero, un desafío en términos de infraestructura y de financiamiento. Por eso es importante pensar en los BRICS y en el Banco de los BRICS como un posible financiador. Y tenemos que pensar en cómo conectar las comunidades universitarias, las comunidades de científicos que hay en América Latina con el desarrollo público-privado que permitiría el desarrollo de las startups y de un ecosistema que esté en relación a las necesidades de América Latina. Todo el soporte físico de Internet en la actualidad, lamentablemente, todo lo que es el fibra óptica y satélites está principalmente en manos de las telco norteamericanas o de corporaciones norteamericanas. Por lo tanto, también implicaría el desarrollo de cerrar el anillo de fibra óptica en la región, implicaría el desarrollo de satélites propios, la posibilidad de lanzar esos satélites, el desarrollo de centros de procesamiento de datos propios. Esto implica también tener estructuras energéticas que puedan sostener estos centros de procesamiento de información. Tenemos tierras raras, tenemos también silicio, tenemos minerales, los minerales necesarios para el desarrollo de lo que son los chips y para el desarrollo de estos centros de procesamiento de datos, pero hoy está tan avanzado esta tecnología, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de China, que implicaría que nosotros tengamos que negociar con China y negociar en términos de transferencia de tecnología, ¿no? En términos, por supuesto, de soberanía, por supuesto, pensando que esa transferencia tecnológica a nosotros nos permita
seguir construyendo con una mirada propia, original, no copiar ecosistemas que pueden servir para otros países, pero no para nosotros y para nuestra diversidad cultural que hay en América Latina. Y implicaría de manera soberana negociar que haya una transferencia tecnológica para poder dar saltos tecnológicos, porque si no estaríamos muy retrasados en lo que hoy es la contienda en términos internacionales. Hoy creo que hablar de soberanía es hablar de soberanía tecnológica, sin duda. Por supuesto, y todo esto además en clave geopolítica. Como siempre, agradecer a la experta Verónica Sforzi por su análisis y compartir su criterio con nuestros televidentes del mapa de Telesur. Gracias. Finaliza el programa, vamos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema mundo: colonialismo cognitivo o digital. Hablemos del objetivo. La inteligencia artificial no va solamente de plataformas gratuitas o pagas, se trata sobre todo de seguridad. Las grandes empresas tecnológicas que se disputan el mercado de la inteligencia artificial tienen un objetivo central: expandir su influencia, recopilar la mayor cantidad de datos confidenciales, personales, incluidos datos confidenciales hasta económicos, mientras la tecnología parece ir a pasos agigantados, en contraposición a lo que marca el derecho internacional. 2. Seguridad. El gobierno de China nunca ha descartado apoyar a las empresas en la realización de operaciones transfronterizas y cooperación tecnológica, según sean sus necesidades, pero siempre que estas actividades cumplan con las leyes y regulaciones del gigante asiático y sigan además los procedimientos debidos, como es el caso de Meta en la adquisición paralizada de la China Manos. 3. Desafío. En medio de esta disputa por la IA y sobre todo por la seguridad, es indispensable el desarrollo de tecnología soberana, sin depender de otros países o de sus empresas, aunque ello no signifique paralizar un intercambio tecnológico o inclusive capacitación. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.